Volviendo al punto que comentaba, que se me hizo muy interesante. Para una persona que no sabe para qué está aquí, primer consejo, pregúntale a Dios. O Ah, sea, pregúntale, sí, directamente, pregúntale y él de alguna manera te va a contestar o nos va a dar una respuesta. Pero lo que usted comentaba, o sea, o sea, si no viene en la forma en la que a ti te gusta, si no viene empaquetado como a ti te gusta o como tú esperabas, o sea, lo vas a dar por válido o no lo vas a dar por válido. Cuando usted recibió esta información, cuando usted supo para qué estaba aquí, número uno, o sea, sí, cómo lo tomó, o sea, cómo fue su reacción, y número dos, ¿le gustó el paquete como venía o no le gustó la forma en la que venía empaquetado? Siendo bien sinceros, porque, mire, yo le voy a hacer, o sea, primero usted va a contestar y ahorita yo le voy a contar una anécdota personal que ha sido la lucha de esta última semana y que va por ahí, o sea, va por esa línea, pero todos queremos escuchar primero su es respuesta. una excelente pregunta y bueno, la idea es desnudar mi corazón, ¿verdad? Sin ofender a nadie. Sí, que nadie se En, ofenda, que en nadie mi se ofenda. experiencia, Sí, en mi experiencia, una persona estuvo motivándome a ir a un retiro religioso. ok. Y como que mi vida estaba en el punto, Héctor, de la jugada en la cima de, según yo, del éxito, de los amigos, de la fiesta, Del del dinero, de los dinero, de gozos. tratar de sacarle provecho a todo lo que estaba pasando en esa vida. Dice, yo no tengo tiempo, tengo mucho trabajo, tengo muchas fiestas a donde ir, tengo muchos lugares a donde visitar, tengo muchos amigos con quien pasármela bien. Un fin de semana completo, no hombre, ¿cómo crees? Pero estuvo incisivamente, hasta que me convenció. Dije, está Ya, bien, para que no delata. ya para que no delata voy Sí, a ir. la típica. Y yo soy de las personas que cuando me meto a algo, me meto de lleno. Ya que estoy ahí, no voy a estar pajareando, o sea, no voy a perder mi tiempo. Sí, Voy a tratar de sacar el máximo provecho de ese evento, de ese momento, de ese lugar, de ese tiempo. Y dije, bueno, estuve ahí y eran 3 días, viernes, sábado y domingo. Y desde el primer momento, yo dije, órale, nos dijeron en la primera dinámica, tienes que pasar la película de tu vida. Y pues empecé a pasar la película de mi vida de manera genuina y hubo etapas de esa película, si no es que la mayoría, que no me gustaron. ok. Y eso me llevó a sensibilizarme. Y el segundo día me metí al baño de ese lugar y yo queriendo tener una experiencia con Dios, yo queriendo tener un encuentro con Dios, con el verdadero Dios, preguntándole por qué estoy aquí. Sí. Y le hice una pregunta genuina de mi corazón y le dije, Señor, quiero conocerte. Quiero saber por qué estoy aquí. ¿De qué se trata la vida? ¿Quién eres tú? Y literalmente había una cortina en la regadera Okay. y yo decía, no, pues Dios se me va a aparecer. Ya, Y, ya, 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 ya y a sé lo cuál mejor es, ya el sé que me cuál está es. oyendo va a decir, ¿cómo ¿Cómo? crees? Sí, sí, la Biblia dice que Dios a nadie lo ha visto, ¿verdad? Sí. Pero yo sí, sinceramente, era tanta mi sinceridad con Dios que lo quería Sí. conocer, que yo corría la cortina así y decía, Ahí va, pero cerrar los ojos. Y no se me apareció. sí. Terminó, eh, 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 le dije, Dios, quiero conocerte. Le dije genuinamente, audiblemente. Ese, ese retiro religioso estuvo muy padre, me sensibilizó, pero a las 2 semanas me llega la información, me llega la respuesta de Dios, Sí. pero no en el paquete que yo quería. Okay. Me llegó con otro trasfondo, teniendo que quitar mis moldes, lo que me habían enseñado, mis costumbres. Y al principio no entendí el mensaje.
Pero Dios mandó una persona incisiva Sí. que de tal manera empecé a comprenderlo, y cuando lo comprendí me topé con un obstáculo muy grande, Héctor. El estilo de vida que yo tenía como empresario, cuando mi padre muere y yo tenía 23 años, me deja 16 negocios, Okay. los cuales la mayoría eran centros nocturnos, bares, cantinas, algunos restaurantes, ¿sí? Y en el momento en que me llega el mensaje de Dios y lo empiezo a comprender, no tenía que saber ni siquiera Biblia para saber que el estilo de vida de lo que me ganaba la existencia era en contra de la voluntad de Dios. Okay. Y eso me pegó. Y eso hizo que esos dos sentidos, una estructura religiosa diferente, Sí. mis tradiciones y el estilo de vida que llevaba, me hizo rechazar el mensaje que yo pedí, la respuesta que yo pedí Wow. por 5 años. Porque cuando le pides preguntas a Dios, Dios te las va a contestar. Claro. Pero ¿realmente quieres que te las conteste? Sí. ¿O quieres seguir en tu zona de confort, cerrando tus oídos y diciendo, todo está bien, no pasa nada? El Dios que yo me formé en mi mente, no creo que no le guste tal cosa, o creo que sí le guste tal cosa. Sí. Sí. Sin darnos cuenta que por eso la Biblia se escribió, que toda la escritura, como dice la palabra, es inspirada por Dios y nos sirve para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. Ahí en la palabra nos va a decir quién es Dios. Ahí nos vamos a relacionar con Dios. Ahí nos va a decir lo que Él es, lo que Él quiere y lo que Él no quiere. Sí. Pero lógicamente yo venía en un trasfondo que nunca había leído la Biblia, aunque había semana con semana tenido citas religiosas. Sí, 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 sí. No Sí. quiero ofender Sí, a sí, nadie. sí, no, sí. 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 Claro, sí. Entonces, Entendido. sí me llega la respuesta, Okay. y fueron 5 años de batallar. Okay. Hasta que un día, Héctor, sin pensarlo, como este podcast, Sí. ¿sí? Dije, ¿qué tengo que hacer? Me dijeron fácil, simplemente recibe a Jesucristo como tu Señor y Salvador. ¿Está bien? Y en el momento en que genuinamente, conscientemente, audiblemente, le digo, Señor, perdóname, la he regado, sé mi Salvador. A partir de hoy quiero confiar en ti totalmente. En ese momento, Héctor, fue como si Dios hubiera puesto un espejo en mi cara y me hubiera dicho, este eres tú. Sí. Aquí están todas tus debilidades. Aquí está realmente quién has sido. Un hombre egoísta, un hombre orgulloso, un hombre que manipulaba gente para sus propios fines, un hombre rencoroso, un hombre vacío, superficial. O sea, fue un golpe bien fuerte, Sí. porque no me lo esperaba. Sí, ¿no? No me esperaba que Dios desnudara mi corazón y me trajera conscientemente quién era yo. Sí. Y con el tiempo, o sea, sé que eso Dios lo hizo para mostrarme que a través de mi debilidad y mis errores y mis pecados, necesitaba un Salvador como cualquier persona. Sí. Si tú no sabes que eres un hombre que ha cometido fracasos, errores, maldades, entonces no necesitas, según tú, un Salvador. Pero es hasta que te das cuenta quién eres tú con tus maldades, con tus pecados, con tus defectos,
como dices, wow, no solamente no soy malo, sino soy muy malo. Y lo que estoy haciendo es una vida de perdición. Estoy echando a perder lo que Dios me ha dado. La imagen de Dios que soy, en nada se parece a Dios. Y ahí es cuando dices, necesito a Dios. Me identifico mucho con el apóstol Pablo, sí, porque él decía, después se me apareció a mí, dijo Pablo en el libro de los Hechos, hablando de Jesús, sí, se me apareció a mí, de los cuales soy el primero de los pecadores, soy el mayor de los pecadores. Así me sentí. Y eso Dios me lo trajo no porque sea un Dios malo, que nos quiere ridiculizar, sino que es un Dios de verdad. Sí. Es un Dios de justicia. Es un Dios de las segundas oportunidades, que nos quiere decir, estás desperdiciando tu vida y no te das cuenta quién realmente eres tú. A través de esa fachada que yo tenía, una fachada que le puedes preguntar a cualquier persona de mis amigos, oye, ¿cómo era Sergio Rábago? Y todos te iban a decir, es buena onda. Oye, ¿es bueno o es malo? No, es bueno. Mira, siempre ha sacado buenas calificaciones, es buen papá, es buen esposo, súper buen amigo, es muy ameno, siempre está riéndose. Pero adentro, ahí estaban mis maldades, mis defectos, todo, ¿sí? Y en el momento en que Dios me mostró quién era, pude realmente arrepentirme. Y decir, Señor, te necesito, perdóname, soy un fracaso. Aunque 5 minutos antes me pensaba el empresario más exitoso, el mejor amigo, el mejor esposo, el mejor papá, o sea, máximo, sí, mi vida aparentemente estaba brillando, sí, pero le bastó a Dios 5 minutos para ponerme en una realidad. Necesitas un Salvador, como todo mundo que pisa esta tierra. Sí. ¿Sabes qué pasó cuando tuve ese encuentro con Dios, Héctor? 5 minutos después, ya no pensaba igual. Ya no sentía igual. Y ahora sí, tenía la guianza de mi Creador. Empecé a creer en Él. Empecé a conocerlo a través de la palabra. Sí. Y dispuse mi vida para que Él guiara mi vida. Claro, me topé con mi segunda situación. ¿Y qué de mis negocios? ¿Y si los dejo, de qué voy a vivir? Volví a hacer lo que estamos haciendo ahorita. ¿Sí? Órale. Decidí cambiar de vida. Decidí cambiar de trabajo. Agarré todos mis negocios, fui a una agencia, les dije, aquí están todos mis negocios, están en la cúspide monetaria. Se los traspaso. Y eso es una locura. Sí. Por eso no lo pensé. No, aparte, porque si lo hubiera pensado... No, hombre, si hubiera echado para atrás. Ajá. Pues pensó, durante 5 años estuvo pensando... Ajá. Pero no en esa solución. Sí, claro. No, o sea, esa solución, por el amor que le tenía a Dios ahora y porque lo quería conocer cada vez más, sí, dije, esto es lo que me está estorbando para conocer más a Dios y para que Él me use para cumplir el propósito por el que estoy aquí. Sí. Ahí están mis negocios. ¿Cuánto me dan por ellos? Y con lo que me den, con eso, pago a todos mis empleados. Y eran empleados, Héctor, que estuvieron con mi papá desde que yo tenía 8 años. O sea, tenían muchos años. Y era una lanota tener que liquidarlos, y los quería liquidar conforme a la ley. Sí. Porque no puedo ser seguidor de Cristo y hacer trampa, ¿verdad? Sí, sí. Sí. No fue fácil. Pero déjame decirte por último qué fue lo que pasó cuando por fin liquidé al último de mis empleados. Sí. Sí. Sentí una libertad que no había conocido. Me sentí el hombre más libre del mundo. Sentí que esas cadenas que no fueron fáciles,
romper, se cayeron. O sea, Dios me ayudó, Héctor. No fue un proceso donde dejé mis negocios, los traspasé y salí llorando de la Junta de Conciliación y Arbitraje. No, al contrario. Salí más libre que nunca. Sí. Es una vida diferente. Sí. Es una vida diferente cuando experimentas a Dios. Desde ese día que usted entendió el para qué está aquí, tuvo una lucha de 5 años entre aceptar y entender la forma, cómo venía empaquetado, a que realmente decidiera y le caía el 20 como, ok, para eso estoy aquí. De ese tiempo al día de hoy, han pasado, no sé, 10, 15, 20 años. ¿Ha sido fácil? ¿Ha sido difícil? O sea, yo lo veo a usted y es que, o sea, y una de las cosas que siempre me transmite es como, o sea, esto te va a hacer feliz, o sea, puedes ser una persona muy feliz si decides entender por qué estás aquí, si decides aceptar la forma de Dios, si decides todas estas cosas que ya nos ha contado, pero desde el día en que usted dejó sus negocios y empezó a sentirse libre al día de hoy, ¿cómo ha sido su vida? O sea, ¿cómo ha sido este camino? O sea, lo más fácil, digo, siendo bien simplistas, o sea, podemos llegar a pensar como, ok, ya entendí para qué estoy aquí, ya acepté la forma. ¿Usted cree, primeramente, usted cree que ya terminó o ya cumplió el para qué está aquí? No, claro que no. Ok. Si ya hubiera cumplido el por qué estoy aquí, ya no estaría aquí. Okay. Mientras esté aquí, quiere decir que hay cosas que hacer todavía dentro del propósito de Dios. Hay un salmo que dice, lo que más deseo es que tú, Señor, cumplas el propósito tuyo en mi vida. Sí. Ese es mi clamor. Okay. Y la respuesta ha sido fácil. Después de 26 años en el caminar con Dios, de seguirlo, yo hice un lema desde mi etapa temprana de seguidor de Cristo, y es: la vida cristiana no es fácil, pero es padrísima. Okay. ¿Por qué no es fácil? Porque vas a ir en contracorriente. ¿En qué sentido? Vas a tener que ser genuino, vas a tener que ser veraz, vas a tener que ser persistente, vas a tener que dar testimonio, vas a tener que ajustarte a la voluntad de Dios, etcétera, etcétera. Y eso no es fácil, porque es más fácil transar que avanzar. ¿Alguna vez luchó con eso? O sea, ¿tuvo alguna lucha Claro. y si ¿para qué ando los negocios? O sea, ¿para qué decido? Ese punto que era tan grande, no lo quise ni pensar. Simplemente me aventé por fe, sin saber qué iba a ser en el momento en que dejé la Junta de Conciliación y Arbitraje, habiendo liquidado a todos mis trabajadores. Al otro día Dios me consiguió un trabajo que he conservado por más de 26 años, que es ser asesor de seguros. O sea, Dios es bueno. Sí. Y cuando tú te avientas para hacer la voluntad de Dios, Dios te va a sostener con su mano. Sí. Cuando decidimos aceptar el para qué estoy aquí de parte de Él, ajá, Él se encarga. Él se encarga de los demás, porque la obediencia va a traer siempre bendición. Okay. El querer agradar a Dios y no a los hombres. Okay. Sí. Sabes que todo eso que me dejó mi papá fueron por muchos años de trabajo. Y de alguna manera yo sabía que todo eso fue el esfuerzo de mi padre. Sí. Y si tú me preguntas qué fue con lo que más batallaría, es eso. No tanto por lo económico, sino decir, el esfuerzo de mi padre, lo que hizo mi papá, lo estoy traspasando. Sí. ¿Qué diría mi papá? ¿Lo vería bien o lo vería mal? Esa era si me preguntas cuál sería la duda más grande, sí, más que lo económico, sí. ¿Sabes? Porque ya
Cuando confías en Dios, las prioridades cambian y lo que quieres es agradar a Dios. Pero eso sería bueno. ¿Sabes que hasta la fecha, Héctor, a veces todavía sueño que mi papá me dice, Sergio, ya llegué. Oye, ¿y mis negocios? Y es como la conciencia mala de uno, Sí. tratando de acusarte, que por qué hiciste eso. Pero la pregunta es, no tanto es, los debí de haber traspasado o no, le hubiera gustado a mi papá que lo hubiera hecho o no, sino la pregunta es, ¿esos negocios estaban dentro de la voluntad de Dios o no? El querer agradar a Dios antes que a los hombres, sea quien sea, aún tu padre, tu esposa, tus hijos, debe de estar arriba, debe de estar el querer agradar a Dios. Porque algo que Dios me dio aún antes de ser su seguidor, de creer en Él y amarlo, es el tener la autoestima correcta. Sí. Nunca, Héctor, me dejé llevar por el querer agradar a alguien más. Porque cuando tienes la estima correcta, tú vas a actuar conforme a tus principios, a tus convicciones. Yo fui siempre una persona que hice cosas buenas por mis convicciones y también hice cosas malas por mis convicciones, equivocadas, pero convicciones al fin. Entonces, cuando me topo con la voluntad de Dios, ¿sí?, mis convicciones se alinean a querer agradar a Dios antes que al hombre. No quiero agradar a nadie más que a Dios, ni a mis escuchas. Sí. Quiero agradar a Dios porque mi estima es correcta. Sí. Sé quién soy en el Señor y por eso no me preocupa. Sé que tengo que agradarlo a Él y con eso empiezan a caer todo lo demás. Sí. Bueno, sería, sí, totalmente. Esta es una pregunta que me he estado haciendo durante toda la semana y es, tal vez usted y algunas de las personas como que han tenido, desde que tuvieron le hicieron esta pregunta, la pregunta a Dios, ¿para qué estoy aquí?, han tenido muy claro esa respuesta. Y tal vez alguien pudiera decir que, pues sí, es bien fácil porque pues él sabía que iba a ser pastor, ¿no? O que él iba a estar predicando o algo así, ¿no? Pero ¿qué con las personas que dicen de que, oye, pero pues es que yo, no sé, tal vez lo mío es ser doctor, tal vez lo mío es ser arquitecto, o sea, entonces estoy aquí y entonces tengo que dejar lo que estoy haciendo o quien soy ahorita para hacerme pastor o para hacerme esto, para hacerme el otro, o de todo se trata de ser eso, o sea, no sé si me estoy como... Sí, claro. No, y la respuesta es no tienes que dejar necesariamente lo que estás haciendo porque Dios quiere tener seguidores en todos los ámbitos. ¿Yo por qué dejé eso? Porque lo que estaba haciendo era incorrecto. Sí. El número 2, ¿por qué fui pastor? Porque tuve un llamado de parte de Dios, pero no todos tienen el llamado para ser pastor. Probablemente si me está escuchando un médico, hay un llamado de Dios para ser su seguidor dentro del área médica, sí, o dentro del área gubernamental, o dentro de las artes. O sea, Dios te va a decir, Héctor, qué es lo que vas a hacer, pero dentro del propósito general de todo ser humano va a ser servir a Dios. Okay. Y a mí me tocó servir a Dios dentro de la iglesia, como pastor, dando el mensaje a un grupo, ¿sí? Pero a un doctor le puede ser servir a Dios dando el mensaje de Dios a sus pacientes, enseñándoles que Él tiene la capacidad o los conocimientos para sanar hasta donde le es permitido, pero en el momento en que ya no pueden sanar porque es una enfermedad terminal, ahí es donde entra Dios. Y si ese médico pone a esa persona sabiendo, teniendo fe en Dios, que puede haber un milagro después de su limitación médica, ahí va a haber un milagro de sanidad divina. Sí. Y esa persona no solamente va a salir sana,
sino también va a darle gloria a Dios más que al médico. Dios puede utilizarnos en todas las áreas, pero uno de los propósitos generales del hombre es servir a Dios. Otro de los propósitos es adorar a Dios. Y adorar a Dios no nada más es levantando nuestras manos cantando, sino a través de nuestra vida diaria, siendo ejemplos, siendo buenos médicos, buenos cocineros, buenos arquitectos, buenos contadores. Sí. También venimos para un propósito, ¿sí? Que es el plan de Dios para nuestras vidas, que transmitamos el mensaje. Otro de los propósitos generales es parecernos a Cristo. Y esto está muy chido. Sí. En alguien que quiere cambiar. Sí. Porque regularmente vienen en el momento en que no conoces a Dios ni eres seguidor de Dios, utilizas muletillas y frases o dichos como árbol que crece torcido, nunca sus ramas endereza. Así me conociste y así voy a seguir, así me voy a morir. Pero en el momento en que Dios te toca, que eres su seguidor, que crees en Él, que confías en Él, constantemente, Héctor, vas a quererte parecer más y más y más y más a Cristo. Pero no el Cristo de Hollywood, ese delgadito, así que... no, Cristo no era así, ni físicamente ni espiritualmente. Cuando Jesucristo resucitó, fíjate lo que Él dijo: toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Por lo tanto, vayan y hagan discípulos. Tenía toda autoridad. Era un hombre era un líder, era un gran amigo, era un hombre que tenía tantos amigos que hasta lo invitaban a las bodas. Sí. Era un hombre que hacía chistes, un hombre que la gente lo amaba. ¿Sí? Entonces, vamos a querer parecernos más a Cristo. Y ahí es formar carácter, que es una de las pocas cosas que nos vamos a llevar al cielo, el carácter. Y el carácter se moldea a través de las pruebas, la madurez, ¿sí? El querer ser honestos, el querer ser genuinos, el querer amar a las personas, primeramente amándonos nosotros mismos, porque si no te amas tú primero, no puedes amar a los demás. Sí. ¿Sí? El servirlos, el querer dejar de ser enojón, el dejar de ser gritón, el dejar de ser codicioso, o sea, cada vez más. Son muchos atributos lo que tiene Cristo y queremos ir trabajando en ellos, ¿sí? El tener un propósito en la vida, ¿sí? El amarlo, pero el primero comienza formando parte de su familia. Okay. Es el primer propósito general del ser humano, querer formar parte de su familia, porque llegamos a esta tierra como criaturas de Dios, Él nuestro creador y nosotros sus criaturas. Pero la pregunta que nos debemos de hacer es: ¿quiero formar parte de su familia para que Él sea mi padre y yo su hijo? ¿Que me adopte dentro de su familia? Porque la Biblia dice que todos somos hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Por la fe en Cristo Jesús. Sí. Si no tenemos fe en Cristo Jesús, entonces no somos de la familia de Dios. Sí. Está fuerte. Está fuerte. Pero yo le hago una pregunta a todos los que nos están viendo. ¿Quieres empezar a cumplir el propósito de tu vida? Empieza con el más grande. Forma parte de la familia de Dios. Y esto, Héctor, debería de ser como un grito de la humanidad. Sí. Que te dijeran: oye, Héctor, ¿te gustaría que Dios fuera tu padre? El Dios del universo, el Dios todopoderoso, el Dios amoroso, el Dios omnipotente, el Dios omnisciente, el Dios que hizo los árboles, las plantas, los animales, al hombre. ¿Te gustaría que Él pasara a ser tu padre? ¿Sí o no? Todo el mundo gritaría y diría: sí, yo. Es sí. Como si te dijeran humanamente: ¿te gustaría ser el hijo del presidente más poderoso de la tierra?
La respuesta con la lógica humana Sí, sería claro. sí, pero no es con la lógica del corazón. Sí. Cuando le preguntas a la gente, ¿quieres que Dios sea tu padre? Mucha gente va a decir no. ¿Por qué crees que digan que no? Ahora la pregunta es para ti. No sé, o sea, se me vienen muchas cosas a la mente. O sea, si tomamos en cuenta todo lo que hemos estado platicando, o sea, ¿por qué dirían que no? Porque eso es en la práctica. Sí, El gran porcentaje en los que Dios envía a una persona a decirle, oye, quiero contestar tu pregunta que me hiciste hace 3 días en el cuarto llorando. Ajá. Señor, ¿por qué? ¿Por qué me pasa eso? ¿Realmente existes? Si existes, a ver, demuéstramelo. Y entonces Dios agarra a una persona y la manda a hablarle de él y hacerle la invitación. ¿Quieres formar parte de mi familia? ¿Quieres aceptar a mi único hijo Jesucristo como tu salvador personal? Porque él ya pagó por ti en la cruz con su sangre por tus pecados. ¿Quieres recibirme como Señor y Salvador? Y un gran porcentaje de las respuestas va a ser no. ¿Por qué crees? muchas cosas. O sea, la verdad, pueden ser, o sea, yo también comparto con usted o sea, que debería de ser como o sea, si llega esta invitación Natural. y es como, o sea, bro, puedes, o sea, sabe, como esta invitación de, o sea, ser parte de la familia de Dios, o sea, te viene la respuesta de para qué estás aquí, o sea, vienen buenas noticias, o sea, al final de cuentas, llega la buena noticia, llega esta invitación y la mayoría de la gente dice que no. ¿Por qué? No sé. Yo he estado, o sea, yo creo que en algún momento yo también estuve ahí y pueden ser muchas cosas, desde que tal vez no nos gusta lo que viene después de eso, tal vez, no sé, implica morir a ti mismo, o sea, de que te veas confrontado, no sé, pueden ser muchas cosas. ¿Sabes? El ser humano, desde nuestros padres Adán y Eva, al pecar, al rebelarse contra Dios, Sí, murió su espíritu. La relación que tenían con Dios, porque Dios bajaba al huerto y paseaba con ellos, platicaban con ellos, eso se rompió. Eso se rompió y al tener hijos, a través de la sangre de la reproducción, nos transmitieron ese pecado original a través de la sangre. Y todo ser humano que pisa esta tierra, Héctor, viene con el pecado original. ¿Qué quiere decir el pecado original? La inclinación a pecar. sí, Nos gusta pecar. claro. Entre buscar la verdad y buscar la mentira, tenemos una inclinación a mentir. Sí. Entre compartir con los demás o querer quedarme con las cosas es ser egoístas. Sí. Por eso a un niño chiquito, cuando empieza a aprender a hablar, ¿por qué lo primero que aprende es, ven Juanito para acá? No, rebeldía. Sí. Está con su primito jugando y con 20 juguetes, 20 monitos igualitos, y el primito quiere agarrar uno y dice mío. Egoísmo, codicia. ¿Quién le enseña a ese niño eso? Los psicólogos erróneamente dicen que somos el producto del aprendizaje, pero eso es mentira. Traemos dentro de nosotros la rebeldía, la codicia, la mentira, el engaño, la superficialidad, el desquite, todo eso. Sí. En el momento en que una persona en su cuarto llora, le dice, Dios, ¿por qué? Dime por qué me siento solo, dime por qué no estás aquí. Si tú existes, si realmente existes, muéstrate conmigo, dime, mándame un mensaje que tú eres real. Dios al ratito va a mandar a alguien, pero en el momento en que manda y dice, mira, yo soy Dios, ¿quieres aceptarme como tu Padre? Por nuestras ideas preconcebidas y por el pecado y la inclinación a pecar, hacer lo malo, pensamos que Dios es un aguafiestas. Sí.
que va a venir a arruinar nuestra vida. Que toda la vida en donde aparentemente nos reímos y disfrutamos, que es el placer, la codicia, las fiestas, el engaño, la fornicación, la hechicería, lo que quieras, ¿sí? Va a venir Dios y decirte, no hagas esto, no hagas esto, no hagas esto, no hagas esto, como el aguafiestas, siendo que es todo lo contrario, Héctor. A mí Dios no me obligó a vender mis negocios. Yo lo hice por amor a Él. A mí Dios no me obligó a dejar de tomar, de fumar. O sea, Dios me lo quitó de manera sobrenatural. Y las cosas que ha estado trabajando en mí, no lo hago por obligación, ni por temor, ni por miedo. Y si aún así fueran, serían para bien. Sino lo hace uno por amor. Y en el momento en que empiezas a aprender esa libertad, empiezas a ser feliz, empiezas a tener una vida diferente. ¿Sabes que la primera vez que dije a unos amigos, no voy a tomar? No voy a tomar. Ah, sí vas a tomar. No voy a tomar. Salí de ese lugar diciendo, wow, qué padre es decir no. Sí. No a lo malo. No al vicio. Dios no es un Dios de reglas y de nos. Dios es un Dios de amor. Dios es amor. Y cuando nos empieza a transmitir su amor, lógicamente vamos a querer agradarlo a Él, ¿sí o no? Sí. Cuando tú tienes una novia y la novia te dice, ay, Héctor, ay, cómo me gustan los taquitos de harina, de papa con chorizo. Si la amas, sí, al ratito vas a ir a buscar taquitos de harina con papa con chorizo. No porque te obligue. Ella no te va a decir, si me quieres, entonces consígame taquitos de harina con papa con chorizo. Ese es una de los principales rubros en que la gente no quiere aceptar formar parte de la familia de Dios. Dice el Evangelio de San Juan, capítulo 1, versículo 11, hablando de Jesús, a los suyos vino y los suyos no lo recibieron, mas a todos aquellos que le recibieron, a los que creen en su nombre, Dios les dio la facultad, el poder de pasar a ser hechos hijos de Dios, los cuales no son nacidos de carne ni de voluntad de varón, sino de Dios. Sí. Dios nos transforma y hace que lo amemos, cambia nuestra naturaleza y hace que empezamos a querer cosas que a Dios le agradan. Sí, muy cierto, muy cierto, muy cierto. Bueno, pastor, pues ya para ir cerrando, porque ya nos extendimos bastante y tipo es la intención. Si lo pudiéramos llevar de forma práctica, o sea, si pudiéramos resumir todo lo que hemos platicado en esta más de una hora de forma práctica, o sea, o en puntos. ¿Para qué estoy aquí? O sea, si una persona tiene esta pregunta, ¿para qué estoy aquí? En 4, 3, 5 puntos, ¿cuáles serían esos puntos que usted le pudiera compartir o estos consejos que le pudiera dar? Esta vida es una prueba. Sí. Es una prueba de cómo pasaremos la eternidad allá. Si amamos a Dios, al verdadero Dios, el que está en su palabra, vamos a poder compartir con Él toda la eternidad. Sí. Esta vida también es como una asignación, es como somos administradores de lo que Dios nos ha dado. Y con ese punto, Héctor, cambia todo. O sea, mi dinero no es mi dinero, es el dinero de Él y yo soy su administrador. Entonces voy a hacer buen uso del dinero que tengo. Voy a hacer buen uso de la vida que tengo. Voy a hacer buen uso del cónyuge que tengo. Voy a hacer buen uso de los hijos que Dios me ha prestado.
voy a hacer buen uso del coche que Dios me ha dado. Sí. Transformas tu forma de pensar al saber que, esta no es mi taza. O sea, si yo pienso que esta es mi taza, la puedo tirar, la puedo romper. Sí. Pero si pienso que soy administrador de esto y el dueño es Dios, y cuando yo lo vea me va a decir, ¿qué hiciste con lo que yo te di? Entonces voy a rendir cuentas. La vida es de rendir cuentas. Pero básicamente lo que Dios quiere es que en esta vida, sean de 10 años, 40 o 100, que lo conozcamos a Él. Y al conocerlo, lo empecemos a amar. Seamos obedientes a Él. Y en ese momento vamos a ser felices. Sí se puede alcanzar una gran felicidad. No la plena, porque si no, no quisiéramos ir al cielo. Okay. Pero una gran felicidad de una vida plena, un buen matrimonio, unas buenas finanzas, una buena salud, unos buenos hijos, un buen propósito, un buen trabajo, amigos, una vida plena. Sí. Jesús dijo, yo vine a traerles vida y vida en abundancia. Ese es el tipo de vida que quiere después de conocerlo. Okay. Experimenta. Sí. A los que nos están oyendo, experimenta a Dios. Sí. Sí, si tienen, primero que le hagan esa pregunta a Dios, Dios, ¿para qué estoy aquí? ¿Para qué estoy aquí en la tierra? Sí. Y que esperen la respuesta. Pues sí. Y flojitos y cooperando. Sí. Y si se pudiera resumir en algo es, estamos aquí para conocer a Dios. Para conocer a Dios, para formar parte de su familia. Sí. Para que cuando Dios envíe a alguien a decir, ¿te gustaría que Jesús sea tu Salvador? ¿Te gustaría recibir a Cristo como tu único Señor y Salvador? Que tú digas, sí, sí quiero. ¿Qué tengo que hacer? La Biblia nos dice bien fácil. Utilizó dos cosas que todo ser humano tiene: la boca y el corazón. Sí. Porque la boca, Héctor, es el producto de nuestras decisiones y el corazón es el producto de nuestra creencia. Sí. Por eso en el libro de Romanos capítulo 10 versículo 9 dice, si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Porque con la boca confiesas para algo que antes no éramos salvos. Sí. Y con el corazón confesamos para algo que no éramos justos. Dios utiliza algo sencillito, Oscar, la boca y el corazón. Es como cuando te vas a casar y estás en el altar y te preguntas, ¿aceptas a fulanita de tal como tu esposa? Tú no nada más le haces así, Sí, no. sino dices con tu boca y con tu corazón, porque no te pusieron una pistola. Sí, sí acepto. Y ella hace lo mismo. ¿Qué es lo que pasa ahí? Ese pacto de boca y corazón da tu voluntad y tu creencia. Y entraron ahí solteros y salen de ahí casados. ¿Qué fue lo que pasó allá adentro? Un pacto con una persona. Sí. Es igual en esta vida, Héctor, para empezar a formar parte de la familia de Dios, para pasar a ser hijo de Dios, como Dios dice en su palabra, no como yo creo, sino lo que Dios dice. Haz un pacto con Dios. Lo puedes hacer en la playa, lo puedes hacer en tu cuarto, lo puedes hacer donde quieras. Puedes llamar a 2 testigos, ven, como lo haces en una boda, ven. A ver, papá, mamá, a ver, vecina, comadre, venga, quiero hacer un pacto con el Creador. Él dice que si un día establecido con mi boca y corazón, yo hago un pacto con Él, Sí. en ese momento paso a ser su hijo. Y con tus palabras dile, Señor, yo creo que Jesús es el que vino a morir por mí. Jesús es el que con su sangre me limpió. Él fue a la cruz sin pecados y por eso murió por mí y por eso resucitó. Él está vivo. Perdóname, me arrepiento, la he regado. He cometido un montón de atrocidades, pero hoy todas esas atrocidades las pongo ante ti.
quiero que pases a ser mi Salvador. Sí, Y todo lo demás lo hace Dios. claro. Sí, Así de fácil, Héctor. así de fácil. ¿Para qué estamos aquí? Le preguntamos a nuestro creador, ¿para qué estoy aquí? Llega una respuesta de una forma. Estamos aquí para conocerlo, para ser parte de su familia mediante una oración, mediante una confesión, mediante un pacto que lo acaba usted de describir muy bien. Y estamos aquí, y si seguimos todas estas instrucciones, que no son instrucciones, pero vamos a poder ser felices. Sí, yo lo soy. Yo comencé a hacerlo desde que en el momento en que acepté a Cristo como mi Señor y Salvador. Muchas veces nos han tomado como, oye, ¿y tú llegaste a seguir a Cristo porque venías divorciado, enfermo, casi muerto, se te había muerto alguien, fracasaste? Sí, casi que Ajá. en la ruina. Ajá, no, que sí. Sí, O sea, yo pensaba que todo estaba súper bien en mi vida. Nada más sentía un vacío impresionante. Pero lo de afuera estaba aparentemente bien. Y cuando llegué a Cristo me di cuenta que había mucho en lo que trabajar. Pero Dios nos transforma, Héctor. Experimenta a Dios. sí. Cuando experimentas a Cristo es wow. Se lo quieres platicar a todo mundo. Quieres platicar de Él porque estás enamorado de Él. Te das cuenta que por qué estás aquí, hacia dónde vas, te abre los ojos, te hace libre. Es un impresionante cambio que te hace llevar una vida cada vez mejor y mejor y mejor. Va a haber fracasos, va a haber caídas, sí, pero ya no vas a estar solo, ¿sabes? Sí. Vas a estar con el Creador que te va a levantar, que te va a hacer pasar a veces por pruebas para madurar, para tener dominio propio, para tener paciencia, para ser una mejor persona. Sí. Estamos aquí para disfrutar lo que Dios nos dio, pero también para ser su representante. Que cuando Dios nos vea, alguien que no conoce de Cristo se te acerque y diga, oye, ¿por qué eres así? O sea, ¿por qué eres genuino? ¿Por qué eres así? Sí. Y tú puedas decir, porque soy seguidor de Cristo. Y yo los invito a todos los que nos están escuchando, Héctor, que experimenten a Dios. Que experimenten de qué se trata la vida. Que cuando lleguen a la tumba no sea solamente el año de nacimiento, una rayita y el año de la muerte. Y que esa rayita solamente sea de tristezas, de una vida vacía. Sí. Cuando tienes a Cristo, esa rayita es una carita feliz. Al menos en mí, ese es lo que yo he experimentado de Cristo. Sí. Ha sido una vida padrísima. Y sé que todavía hay muchas cosas más que Dios me va a dar. Tengo una excelente mujer a la que amo. Tengo unos hijos excelentes, bien guapos, que gracias a Dios se parecen a su mamá. Mis oraciones me costaron. 2 iglesias maravillosas. La gente de Altamira es preciosa, chambeadora. La gente de Filadelfia es hermosa, sí, con muchas capacidades. Tengo buenos amigos, tanto en la iglesia como fuera de la iglesia. O sea, Dios me ha dado todo, Héctor. ¿Cómo no ser agradecido? Claro. Tengo salud. Me enfermé de COVID y Dios estuvo ahí conmigo. Mi experiencia con Dios ha sido impresionantemente buena. Pero sobre todo, sé que cuando cierre los ojos aquí, Héctor, los voy a abrir en la presencia de Dios. Y aparte, lo que voy a vivir y he vivido en esta vida ha sido padrísimo. ¿Con problemas? Sí, porque de eso se trata también la vida, pero con problemas pasados con Él, de la mano, ayudándome. Ha sido una experiencia muy padre que me hubiera perdido si esos 5 años hubieran sido para siempre. Sí. Si no hubiera dado el paso de fe de decir, Señor, aquí estoy, ¿qué tengo que hacer? Y punto. Todo lo demás lo pone Dios. Estamos hablando de Dios, del Dios que nos ama y que nos hizo. Así y que quiere tener un encuentro con todos nuestros oyentes. Así es, pastor. Pues bueno, así llegamos al final de este episodio. Y pues bueno, pastor, no sé si quiera despedir a todas las personas que nos están escuchando. Sí, porque como soy también, una parte de mí es empresario, sí, tengo que dar la publicidad de dónde estamos. Claro. ¿Sí?
Y el comercial es que estamos en Altamira, en la iglesia La Roca, al lado de Artel y Vía. Así es. ¿Sí? Todos los domingos a las 8, a las 10 y a las 6 de la tarde. Y en Tampico estamos, está Biblos, después sigue el gimnasio Roche, enfrente, al lado de Farmacias Guadalajara. Así es. Ahí estamos, Filadelfia 37. Ahí van a ver el anuncio. Ajá, ahí van a ver ya un anuncio, por fin, gracias a Dios, Dios es bueno. Todos los domingos a las 11:30. Yeah. Sí. Muy bien, pues ya escucharon. Y pues bueno, esperamos haber resuelto un poquito o mucho de esa duda de para qué estamos aquí. Y bueno, pastor, me encantó pasar este tiempo con usted. Espero que sea mutuo. Y Sí. pues bueno, pues si gusta despedir a nuestros oyentes otra vez, a ver si. Pues amigos, yo te recomiendo que experimentes a Dios, que lo busques. Es sencillo, Dios es fácil de encontrar. Y si quieres crecer en su palabra, así como esa persona, ese etíope que iba con el desierto y Felipe el evangelista se le acercó y le dijo, ¿entiendes lo que lees? Cuando estaba leyendo Isaías 53, él dijo, ¿y cómo sabré si no hay nadie que me enseñe? Sí. ¿Quieres que te enseñemos a leer la palabra, a crecer en su conocimiento? Si eres una persona de punch, de cosas específicas, pues acércate a nosotros, háblanos, ven, llámanos o sigue oyendo nuestros podcasts. Yo sé que tu vida va a cambiar en el momento en que experimentes a Dios. Y Dios te bendiga. Nos vemos. Gracias, pastor. Gracias, Héctor.